necesitas ayuda? ¿Consideras que eres una persona que sufre de estrés, de ansiedad, de depresión o de un miedo que no te deja hacer absolutamente nada? Entonces debes de conocer las llamadas flores de Bach, porque sin duda hay una hecha especialmente para ti. Mi nombre es Ulises Martínez. Vamos a verlas. El doctor Edward Bach nació el 24 de septiembre de 1886 en Moseley, un pequeño pueblo en las afueras de Birmingham, Inglaterra. Poseía numerosos títulos académicos. Fue un especialista en patología, bacteriología, homeopatía. Se libró de luchar en la Primera Guerra Mundial por cuestiones de salud, pero participa ayudando a los heridos en combate. Esta responsabilidad, aparte de sus investigaciones, le llevó a sufrir un colapso por una severa hemorragia en 1919. Los cirujanos que lo operaron le diagnosticaron cáncer y aseguraron que solo le quedaban 3 meses de vida. Edward volvió a su trabajo y en vez de derrumbarse y lamentar su suerte, regresó a su laboratorio sumamente eufórico por hacer al menos una última contribución a la medicina antes de morir, por lo que decidió investigar los beneficios que podían brindarle las flores y medicina natural a la humanidad. Pero con el paso de los meses se iba sintiendo cada vez más fuerte y llegó a la conclusión de que se debía a que su trabajo le inspiraba y lo hacía muy feliz. Una flor, por naturaleza, posee información milenaria codificada del mismo planeta, por medio de la tierra en la que está sembrada. Los conocimientos sentimentales le llegan por medio del agua, que ha viajado por todo el planeta por millones de años desde sus principios, y recibe información del universo mismo por medio de la luz del sol. Toda esta riqueza informativa forman las características físicas de las flores, conocimientos electromagnéticos o de frecuencias vibratorias sutiles, por lo que al aplicarse como esencia en un cuerpo humano, actúan directamente en el punto inconsciente, bloqueado o dañado del ser vivo en cuestión. La teoría de Edward Bach era que las enfermedades físicas tenían un origen emocional, es decir, que el cuerpo grita lo que el inconsciente calla. Cuando los conflictos emocionales se guardan por mucho tiempo, la enfermedad del cuerpo empieza a aparecer. Sin embargo, al restaurar el equilibrio emocional, se resuelve el sentimiento dañado o bloqueado, dando como resultado la desaparición de la enfermedad física. Fue de esta forma que el Dr. Bach desarrolló la terapia de las emociones por medio de las esencias florales, conocidas hoy como las flores de Bach. El mismo Edward consideró que una esencia floral podía auxiliar a recuperar la salud de una persona, regresando el equilibrio mental y espiritual de cada individuo, aplicándolo según sus características personales, por lo que originalmente solo descubrió 12 esencias que potencializaban la personalidad y características naturales de cada individuo. Pero se dio cuenta que existían personas que estaban más alejadas de su equilibrio mental original, por lo que basándose a los 4 elementos naturales, tierra, aire,
agua y fuego, creó 4 esencias más, llamadas los 4 ayudantes, pero al parecer no eran suficientes en algunos casos críticos. Y nuevamente creó otras 3 esencias más potentes, pero esta vez se inspiró en las 3 fuerzas eucarísticas de todos los tiempos. El vino, representado por la flor de Bain, el aceite, representado por la flor de oliva, y la flor Wick Oat, que al ser un cereal representaba a el pan. Por lo que por más que el individuo estuviera fuera de su yo soy original, recuperaría su personalidad y el camino correcto de su vida, llegando así el Dr. Bach a crear 19 esencias florales que fortalecían la personalidad del individuo. Pero pronto se dio cuenta que el problema de las personas no siempre era la pérdida de su personalidad, sino que contrario a eso, sobrepasaban sus características. Es decir, personas amables se volvían débiles, personas trabajadoras se volvían obsesivas y algunas personas prudentes se volvían temerosas. Por lo que, al igual que los 19 remedios anteriores, el Dr. Bach creó otras 19 esencias florales de efecto contrario, llegando de esta manera a las conocidas 38 esencias florales, para aplicarlas según lo necesitaran sus pacientes. Pero, ¿cuáles son? ¿Cómo actúan? ¿En qué momento deben aplicarse? Estas fueron las aplicaciones y resultados del Dr. Bach. En personas que ocultaban y reprimían sus emociones, problemas y angustias tras una máscara de alegría, el Dr. Bach aplicaba la esencia de flor de agrimony. De esta manera, con el paso de las semanas o los días, aceptaban sus cualidades y defectos y llegaban a ser personas muy positivas, pero esta vez sin máscaras falsas. En personas muy nerviosas, que temían a lo sobrenatural, situaciones inexplicables o incluso a la muerte, se les aplicaba la flor de aspen. De esta manera se volvían personas muy intrépidas, seguras de sí mismas, y dejaban de pensar en situaciones irreales. Para quienes eran intolerantes, que juzgaban sin tener sensibilidad ni comprensión, que no soportaban las ideas y costumbres diferentes a las suyas, personas totalmente arrogantes, se les aplicaba la flor de beech. De esta manera, con el paso de las semanas, llegaban a ser personas comprensivas y tolerantes. En personas de voluntad débil, que no pueden decir que no a nada ni a nadie, buscan quedar bien con los demás y se prestan al dominio y el abuso de otros, se les aplicaba la flor de centauria. De esta manera, llegaban a ser personas sensatas, se respetaban a sí mismas y definían sus voluntades. En personas que buscaban la aprobación y el consejo de los demás, pues no confiaban en su propio juicio, eran personas indecisas, cambiaban fácilmente de opinión, se les aplicó la flor de cerato y de esta manera llegaban a confiar en su propia intuición. En personas que tienen miedo de perder el control de sí mismas, a cometer acciones terribles o a enloquecer, personas que sufren constantemente de pensamientos irracionales, se les aplicaba cherry plum.
De esta manera llegaban a ser personas calmadas y sin problemas para actuar con lucidez y tranquilidad mental. Para quienes repiten sus errores porque no reflexionan sobre ellos ni aprenden de sus experiencias, se les aplicaba la flor Chestnut Bud. De esta manera llegaban a tener la capacidad para aprender de sus errores y errores incluso de los demás. Para las personas que sobreprotegen a sus seres queridos y los dominan mediante una manipulación excesiva, consideran saber más que sus dependientes, tienen una personalidad posesiva y egoísta, se inmiscuyen en los asuntos de los demás continuamente, esperan la devoción de los que sobreprotegen y cuando no lo hacen se siente una víctima. A estas personas se les aplicaba la flor de chicory. De esta manera llegaban a ser personas muy generosas, amables y entregadas sin pedir nada a cambio. Para las personas que son eternos soñadores, que sus pensamientos difícilmente están en el aquí y en el ahora. Personas muy distraídas, que presentan poca atención a lo que sucede a su alrededor. Prácticamente viven en un mundo de fantasía, como un mecanismo de escape a su realidad. A estos se les aplicaba la flor de clematis. De esta manera llegaban a ser personas muy despiertas y alegres de vivir e interesados en el mundo de hoy. Para las personas que tienen la sensación de estar sucios o de ser impuros física o mentalmente debido a pensamientos prohibidos, son de baja autoestima y tienen terror a contaminarse o contagiarse de enfermedades mortales, se les aplicaba la flor de crab apple o manzano silvestre. De esta manera desaparece la incomodidad de suciedad física o mental. Se aceptan a sí mismos y aceptan sus defectos como parte de sus cualidades. Para quienes se sienten abrumados de sus responsabilidades, piensan que no son capaces de cumplirlas, a ellos se les aplicaba la flor de elm. De esta manera experimentaban la seguridad, eficacia y confianza en sí mismos. Para quienes se deprimen con pequeños contratiempos, son pesimistas, entran en depresión fácilmente, se les aplicaba la flor de gentian. De esta manera llegaban a ser personas optimistas, perseverantes y llenas de confianza. Para personas desesperadas y sin esperanza, sienten que ya nada tiene sentido y de tendencias suicidas, se les aplicaba la flor de gorse. De esta manera experimentaban un renovado sentimiento de fe y esperanza en sus vidas. Para las personas egocéntricas que detestan sentirse solos, necesitan siempre de gente que los escuche, hablan excesivamente pero normalmente nunca escuchan, se les aplicaba la flor de éter. De esta manera ayudaban, escuchaban y comprendían a los demás sin esperar nada a cambio. En personas excesivamente celosas, que desconfían de todo y de todos, sufren de envidia, de odio y de rencor, carecen de compasión y amor, se les daba la esencia llamada Holy. De esta manera, comienza a experimentar la comprensión, la generosidad, la compasión y tolerancia hacia los demás, porque se siente simplemente más segura de sí misma. En personas que no viven el presente, atrapadas por la nostalgia, extrañan el pasado, pues piensan que antes
eran más felices. Tomaban la esencia de honeysuckle. De esta manera comenzaban a vivir el presente y progresan sin lamentos y sin mirar atrás. En personas que sufren el agotamiento mental, aburridos de sus propias vidas, falta de interés para cumplir sus labores cotidianas, se les daba la esencia de flor de Horbeam y de esta manera reencontraban una vitalidad y ganas de cumplir sus metas como nunca antes. Para las personas que son impacientes, irritables y se frustran por cualquier cosa, por lo que sufren la soledad constante, tomaban la flor de Impatience. De esta manera se volvían tolerantes, comprensivos y ya no sufrían de soledad. Para personas que tienen sentimiento de inferioridad, que no intentan nada nuevo porque temen al fracaso o al ridículo, tomaban la esencia de Larch. De esta manera se vuelven personas perseverantes, con determinación y confianza en sí mismos, sin temor al futuro y confían en sus propios resultados. Para quienes son extraordinariamente tímidos y les aterra hablar en público, les aterra volar, tienen miedo a un accidente o a la muerte, por lo que tratan de no hacer nada atrevido o diferente nunca, se les aplicaba la flor de Mimulus. De esta manera se enfrentaban con humor, valentía y seguridad a las adversidades de la vida. Para las personas con depresión profunda y tristeza por causas desconocidas, que aparecen y desaparecen sin motivo aparente, se les aplicaba la esencia de mustard o mostaza. De esta manera vuelven a experimentar la alegría, la paz interior y una serenidad estable. Para quienes tienen una dedicación obsesiva al trabajo, sacrificando incluso su salud o la oportunidad de pasar tiempo con su familia, tomaban la flor de oak o roble. De esta manera experimenta la paciencia y relajación. Dedica más tiempo a su familia y a él mismo, sin descuidar sus obligaciones laborales. Para quienes sienten un agotamiento total, físico y mental, que siempre se sienten cansados, se les aplicaba la flor de olive. De esta manera experimentaban la restauración de energía, vitalidad e interés por la vida. Para quienes se sienten desesperados por un sentimiento de culpa y resentimiento, se autorreprochan y culpan por todo lo malo de su vida, se les aplicaba la flor de pino. De esta manera lograban el equilibrio y juicio claro de sí mismo y de su entorno, amaban su vida y se respetaban a sí mismos. Para quienes tienen miedo a que les suceda algún daño a sus seres queridos, preocupaciones constantes e inclusive irracionales por ellos, se les aplicaba el llamado red chestnut o castaño rojo. De esta manera lograban tener una paz y tranquilidad junto con su familia y se preocupan por ellos, pero sin exagerar. Para quienes sufren de pánico, fobias o terror paralizante, estados de angustia agudos y pesadillas constantes, definitivamente el remedio era rock rose o rosa de la roca. De esta manera lograban la paz interior, la valentía de vivir y las fobias desaparecían. Para las personas muy perfeccionistas, que suelen ser duros consigo mismo,
se les aplicaba rock water o agua de roca. De esta manera alcanzaban la flexibilidad y la autoindulgencia para sí mismos. Se permiten algunos errores como parte de las experiencias de la vida. Para las personas que son totalmente indecisas y llenas de dudas, se les aplicaba la flor de Scleranthus. De esta manera se vuelven una persona determinante con capacidad de actuar y elegir rápido sin titubear. Con personas que sufren de traumatismos físicos y mentales del pasado, dolor y duelo por una pérdida o accidente, se les aplicaba la llamada Star of Bethlehem o Estrella de Belén. De esta manera libera su cuerpo y espíritu de las tensiones y las tristezas que le ha dejado el pasado. Para quienes sufren una desesperación profunda, sienten que ha llegado al límite del sufrimiento, sufren por un abandono, a ellos se les aplicaba Sweet Chestnut o castaño dulce. De esta manera llegan a sentirse liberados de todo sufrimiento y tienen una sensación de fortaleza interior. En personas fanáticas, totalmente rebeldes contra lo que consideran injusto o contrario a sus ideales, se les daba la flor de Vervain. De esta manera experimentan la tolerancia, son personas relajadas ante nuevas o alternativas ideas a las suyas, capaces de relajarse cuando es necesario. En personas ávidas de poder, ambiciosos y dominantes, por lo que en casos extremos se convierten en tiranos, se les aplicaba la flor de Vine. De esta manera experimentan el respeto por el derecho de los demás, se vuelven personas más comprensibles y amables. En personas temerosas o indecisas para iniciar etapas nuevas en su vida o manejar situaciones difíciles, por lo que creen necesaria la protección de otros para sentirse más seguros, se les daba la flor de Walnut, y de esta manera no se dejaban intimidar por nuevas situaciones, se adaptan fácilmente al cambio de manera positiva. En una persona muy orgullosa y reservada, que suele alejarse de los demás por un sentimiento de superioridad, se le aplicaba Water Violet o violeta de agua. De esta manera se vuelve una persona más amena, abierta y sociable con las demás personas. Personas que sufren pensamientos torturantes involuntarios, preocupaciones fantasiosas, escuchan voces mentales que nunca callan. Se les daba White Chestnut y de esta manera alcanzaban la paz mental, el dulce silencio de la tranquilidad mental y confianza en sí mismos. Con personas con falta de metas, insatisfechos con su vida, experimentan el descontento e incertidumbre por desconocer la misión real de su vida. Se les daba Wild Oat o avena silvestre. De esta manera logran ambiciones positivas, saben qué camino tomar en su vida sin temor. Personas que tienen desinterés, apatía, resignación, falta de motivación en la vida, se les daba Wild Rose o rosa silvestre. De esta manera se vuelven personas más dinámicas, tienen interés e iniciativas para realizar nuevos proyectos en su vida. Con personas que se sienten víctimas del destino, llenas de resentimientos en su vida, se les daba la flor de Willow y de esta manera logran perdonar
y olvidar el pasado que los tenía encadenados. Experimentan una vida nueva y más positiva. Muchos médicos y psicólogos defienden la idea de que estos remedios florales solo toman un efecto placebo, es decir, solo es la fe de quienes lo consumen, quienes creen tener resultados positivos, pues basta con sugestionar al paciente y prepararlo mentalmente para que sientan los resultados deseados. Sin embargo, estos tratamientos de Bach no solo han sido aplicados a humanos, sino también a animales e incluso a plantas, teniendo resultados increíbles. Entonces, ¿cómo podrían sugestionar o manipular a una planta o a un animal para tener resultados determinados? A pesar de que Eduard Bach lo desahuciaran con solo 3 meses de vida, pasaron casi 18 años de prácticas e investigaciones intensas y 2 años más de formular las esencias florales, es decir, casi 20 años más de lo que los médicos le habían diagnosticado. Y Bach consideró que esta vez su trabajo había terminado. Y meses después, el 27 de noviembre de 1936, murió de cáncer, dejando lo que él más deseaba: un gran legado a la humanidad.